elección local de Michoacán, en donde esta autoridad, por vez primera, interviene en relación a denuncias que se establecen con comentaristas en el espacio de radio y televisión y hace una aplicación estricta del artículo 49 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales. En una elección que tiene ese carácter, un carácter local, con las circunstancias que tiene el que las personas que estuvieron involucradas en las tres quejas antecedentes a esta tuvieron en la participación en aquella elección. Cuando se establece la denuncia en torno al caso que hoy nos ocupa, hice un planteamiento que no fue el mayoritario, desde luego, en la Comisión de Quejas y Denuncias, en el sentido de que no podía interpretarse, y esta es la parte que acompaño de la argumentación que ha presentado el señor representante del Partido Acción Nacional, no es dable suponer que puede decretarse una medida cautelar nacional asociada a la adquisición en ese carácter, en esa condición de, en ese momento, con los elementos preliminares que se tiene, de el candidato, entonces ya, Javier Corral, en la medida y circunstancia en la que es candidato por una entidad del país, y esa entidad es Chihuahua. Sin embargo, se decretó una medida cautelar nacional en relación a que su presencia, digamos, en el estado de Chiapas o en otro estado de la República, pudiera tener un efecto en relación a su condición de candidato, aunque no lo es de Chiapas y no lo es de Guerrero y no lo es del Distrito Federal. Sin embargo, se dictó una medida cautelar nacional con esa condición y circunstancia, todavía, digamos, ateniéndonos a las circunstancias preliminares que siempre tenemos en las medidas cautelares. Desde ese primer momento manifesté mi desacuerdo y este fue el que expresé. Hoy, al analizar los elementos que obran en el expediente, los elementos que además tienen un carácter público y notorio, me parece que esta autoridad tiene que bordar de manera muy precisa el cómo y cuáles son las circunstancias de tiempo, modo y lugar y el sujeto al que se le está imputando una conducta que se pretende dolosa en términos de adquisición de tiempos no permitidos por la autoridad. ¿Por qué es una circunstancia distinta a los precedentes que hemos visto en el estado de Michoacán? ¿En qué existen esas diferencias? ¿Cuáles son? Y la primera de ellas es, para empezar, que no se trata de la participación de unos pocos meses previos al inicio de la campaña electoral o de la precampaña de un contendiente. Se trata de un comentarista que solo en esa misma estación, por no hablar ya de su participación, como puede acreditarse en nuestra pauta infantil, tiene en el estado de Chihuahua, desde que es niño. Tiene 4 años, justamente, por cierto, el periodo en el que Javier Corral fue candidato a diputado en la legislatura actual y en la que permaneció como participante en un programa de comentarios, ya con la ley que hoy tenemos, ya con las normas que hoy nos dimos. No es esta una circunstancia que pueda considerarse como nueva o como sorpresiva, o pueda advertirse incluso de sus propias participaciones un grado de intencionalidad que pueda llevarnos, o nos siquiera de carácter indiciario o indiciariamente, a suponer que su participación tiene un contenido local asociada a la competencia que habrá de celebrar en el estado de Chihuahua. No es, ni puede entenderse de ese modo, la participación que en este caso, en las circunstancias precisas, se atienden en relación a la participación en el IMER, medio público, por cierto, desde el 20 de diciembre, que es de donde se nos establecen los planteamientos, hasta el hasta el 13 de marzo y 20 de marzo como periodo de intercampañas y luego una participación ya en el periodo de campañas en el 10 de abril. No constaba en el expediente de mérito en los otros casos el que la participación fuese una condición estructural sistemática y asociada a una vinculación de carácter nacional para afinar el criterio en relación a la aplicación del 49, que si bien me parece debe permanecer, debe sí
establecer circunstancias específicas de análisis en torno a las características. No puede, me parece, simplemente, como hemos visto hoy en varios casos, aplicarse por espejo, sin hacer una puntual descripción de los hechos, criterios que han sido empleados por esta autoridad, sin los matices que se requieren. De ahí que me parece que tenemos suficientes elementos en este caso para arribar a la conclusión de que no debe decretarse como fundado el proyecto que se nos presenta, por todos los elementos a los que he hecho referencia, efectivamente por un ejercicio de libertad de expresión, de libertad de trabajo, fuera y más allá de los espacios donde se compite políticamente. Es tanto como si, en el caso de Michoacán, se hubiese pretendido sancionar al entonces contendiente en el estado de Michoacán o de Morelia por aquello que ocurrió en el estado de Chihuahua, y establecer una sanción cuya magnitud fuese esa, a partir de que no era contendiente en esa elección. Por este conjunto de razones me alejo del proyecto. No señalaré ya todas las afirmaciones que se derivan en él. Me parece que son tajantes y están tratando de hacer una aplicación estricta del mismo criterio que se aplicó en otras ocasiones, sin hacer un conjunto de consideraciones que sí están presentes en este proyecto. Por lo tanto, me encuentro en desacuerdo con el proyecto que nos ha sido circulado por la Secretaría Ejecutiva. Es cuanto, consejero presidente. Gracias, señor consejero.